Me gozo de ver a los hermanos que han venido el día de hoy, de manera especial a la hermanita Laura. Gloria al Señor. Ustedes saben que hoy hace 8 días ella estaba en una situación muy dura porque su esposo pues le habían dado un tiro en el corazón, estaba intubado allí en el Meisen y al día siguiente lo desentubaron. Fue un milagro de Dios. Ella hoy debería estar con él allá, pero está acá donde debe, porque ella reconoce que el que le dio la vida fue Dios y creemos que Dios tiene un propósito grande con ese varón. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Alabado sea Dios. Meditaba, hermanos, acerca de los sueños que uno tiene cuando niño. Y le pregunta, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser doctor, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser, ayúdenme, ¿qué más? ¿Qué más querían ser? Policía, muchos querían ser policía, en fin. Pero resulta que, por lo general, a veces infortunadamente se queda en sueños. Algunos se esfuerzan y Dios en su amor les concede y son personas que tienen éxito, llegan y obtienen cosas grandes, ser presidente y son presidentes. En Colombia hubo el caso de un niño que su mamá era lavandera de ropa en los ríos que había en Bogotá, que podían ir a los ríos a lavar, y él soñaba mientras su mamita lavaba ropa ser presidente de Colombia. ¿Saben quién fue? Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia. Soñó. Claro, ese niño no se quedó en el sueño. Ese niño empezó a soñar, pero empezó a estudiar, a prepararse. No tenían dinero, pero conseguía libros prestados, empezaba a estudiarlos. En esa época no había redes sociales, no había celular, no había internet. Tenía que conseguir libros prestados y él se esforzó y lo logró. ¿Cuántos creen que para lograr algo se hace necesario esforzarnos? Alabado sea Dios. Hoy vamos precisamente a mirar 4 personajes que dejaron huella. Uno en especial partió la historia de la humanidad en 2. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero hay otros personajes como Josué, como David, como Samuel, que dejaron huella en la humanidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Padre Celestial le hizo el encargo a Josué de entrar a la tierra prometida al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que esforzarnos, hay que ser valientes. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Entonces me llamaba la atención ser valiente. Pero ¿sabe que Dios llama valiente a un hombre que estaba escondiéndose y tratando de esconder algo de alimentos? ¿Quién era? A ver, ¿quién me ayuda? Un personaje en el Antiguo Testamento que estaba huyendo de los filisteos y estaba en una cueva, y el Señor lo mira y le dice, varón esforzado y valiente. Entonces yo dije, wow. Porque el enemigo le coloca cobardía a las personas. Por eso el Señor dice en tu palabra, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Alabado sea Dios. Entonces busqué en el diccionario la definición de valiente. Hay 2 definiciones que me llamaron la atención. Una de ellas es persona que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. ¿La tomamos? ¿O repito? Persona que actúa con determinación y valor ante situaciones arriesgadas o difíciles. Otra definición de valiente sería virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, las circunstancias y los problemas de la vida. Es una cualidad psicológica asimilable a la fortaleza, pero es también una virtud que se ha oído, que se adquiere con la repetición de actos valerosos. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios. Hoy vamos a estudiar, como ya lo mencioné, 4 personajes y que el Espíritu Santo de Dios me ayude, porque para hablar solamente de uno se gastarían muchos domingos, de uno, y para hablar del Señor Jesús toda una vida, y no podemos compartir lo que el Espíritu Santo de Dios nos da acerca de Él, que partió la historia de la humanidad en dos. Entonces vamos a iniciar con Josué. Todos sabemos, o la gran mayoría saben quién fue Josué, ¿verdad? José. ¿Hijo de quién? De Jacob. José. Vendido por sus hermanos. ¿Por qué lo vendieron? Porque le tenían envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Porque él tenía muchos sueños que Dios le daba. ¿Cuántos de los que hay en este lugar tenemos sueños que Dios nos ha puesto en nuestro corazón? Alabado sea Dios. Sus hermanos lo vendieron porque él, por ejemplo, voy a contar solamente 2 sueños. Una noche soñó que el sol y la luna se postraban ante él. Y ese sol y la luna representaban a su papá y a su mamá, al punto que el padre le dijo: ¿será que su mamá y yo tendremos que postrarnos ante ti? Pero sabe una cosa, cuando Dios coloca el sueño en una persona, en un hijo suyo, así el infierno se levante, Dios le dará el poder para que ese sueño se cumpla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Lo vendieron. Lo iban a matar, lo echaron a una cisterna. Dios se aseguró que en esa cisterna no hubiera agua, porque si no hubiera muerto ahogado. Que no hubieran serpientes, en el desierto hay serpientes. No hubo ni agua ni serpientes. Y después Dios tocó a un hermano de él para que dijera: ¿cómo vamos a manchar nuestras manos con sangre de nuestro hermano? Saquémoslo y lo vendemos. Lo vendieron a unos mercaderes. Ellos llegaron a Egipto, se lo vendieron a Potifar, un hombre que era mano derecha del rey, muy adinerado. Lo dejó en su casa, le puso de mayordomo de sobre todas las cosas, excepto la esposa. Le dijo: puede disponer de lo que quiera, menos de mi esposa. Pero ¿qué ocurrió? Génesis capítulo 39, versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer el oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella, la esposa de Potifar, y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Valiente no solamente la persona que se enfrenta a otra persona que lo amenaza o que hace grandes hazañas. Valiente es el hombre y la mujer que en el momento más grande de la tentación dice no. Y este hombre, esa mujer tenía que ser muy hermosa, porque era la esposa de Potifar, una persona muy importante en la casa de Faraón, podríamos decir del presidente de la República de Estados Unidos. Una mujer hermosísima, y estaba locamente enamorada de él, quería que él se acostara con ella. Llegó, le cogió de la ropa, en esa época era como túnicas, la rompió. Y cuando él vio que la fuerza lo iba a tomar, prefirió salir desnudo. Y esa mujer, ¿qué hizo? Se llenó de ira contra él. Imagínese una mujer como mujer hermosa, y que un hombre le diga no y le deje la ropa en sus manos y salga y huya. Salga huyendo. Se llenó de rabia. Llamó a su esposo y a toda la gente y empezó a pedir auxilio. Auxilio, ese hebreo me quería violar. Cuando era todo lo contrario. Pero Dios ve todas las cosas. Sin embargo, lo acusó y fue metido preso. Y estuvo preso, y Dios permitió que él interpretara el sueño de 2 personas que eran empleados del rey. Uno murió, el sueño fue interpretado y debía morir, murió. Otro fue restituido al reino. Pero pasaron 2 años y se olvidaron de él, hasta que Dios colocó en Faraón un sueño que ningún mago, nadie pudo interpretar. Y este hombre se acordó: wow, hace 2 años en la cárcel allí hubo un hombre que a mi compañero y a mí nos dijo, y lo que nos dijo salió. Alabado sea Dios. Faraón lo manda a llamar.
le interpreta los sueños. Y vamos a ir a Génesis capítulo 41, versículos del 38 al 45. Génesis capítulo 41, versículos del 38 al 45. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El faraón, el presidente, Dios quitó el velo de él y pudo ver quién era José, un varón recto, íntegro ante la presencia de Dios. Recordemos que José era tipo del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Y Faraón le dice a toda su comunidad, a todo el país: ¿hallaremos a otro varón como este, en quien esté la sabiduría de Dios? Y lo puso absolutamente sobre todos los bienes de Egipto. Después de Faraón era José. Lo hizo sentar en el caballo de Faraón, en el carro. Le puso el anillo, que es tipo símbolo de autoridad. Ustedes recuerdan el hijo pródigo que se había ido, que ya le tocaba ir a apacentar cerdos. Así hay muchos hijos de Dios. Pero un día recordó y dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor que lo que yo estoy comiendo. Volveré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo: traigan la mejor ropa. Contrató a los hermanos Mojica, la mejor música de ese momento, y empezó una tremenda fiesta. Le hizo poner el mejor traje, el mejor vestido, y le colocó el anillo, tipo de autoridad. Cuando un hombre o una mujer pasa por una prueba, permite que Dios lo restaure, que Dios lo levante, alabado sea Dios, Dios le hará vestir de las vestiduras espirituales. Alabado sea Dios. José, tipo del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, bajo la ley. Y todos estos personajes del Antiguo Testamento tuvieron que enfrentarse a momentos duros y difíciles. Faraón lo nombra segundo después de él. Dios le había dado sabiduría, se reencuentra con su padre, se reencuentra con sus hermanos, los perdona y nos muestra a nosotros hoy lo que debemos de hacer, aún con aquellas personas que se han levantado sin causa, que les hemos hecho bien y que nos han devuelto mal por ese bien. Y Él los perdonó de corazón. La gloria de Dios fue manifiesta en Él. Alabado sea Dios. Los invito para que lean su historia en Génesis, lean todo Génesis. El Señor nos ha permitido martes y jueves hacer un discipulado en directo a través del Facebook Live. Vamos en la clase número 104. Ahí está la historia de José, la historia de Abraham, la historia de Isaac. Vamos estudiando Moisés y vemos cómo todo era símbolo, tipo, sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y cada uno de ustedes, la iglesia del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Juanito, allí en el Antiguo Testamento está escrito de usted y de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a mirar la historia de un varón cuya mamá era estéril, y en esa época no tener hijos era símbolo de maldición para una mujer. Una mujer que se casó con un varón que la amaba, de verdad la amaba, pero él tenía otra mujer que se llamaba Penina. Ana era la amada de su esposo, pero Penina sí podía tener muchos hijos, y humillaba a Ana porque ella no podía quedar embarazada. Y Ana hizo lo que debía hacer. No se fue a jugar tejo, bolos o cualquier cosa. No se fue a la fiesta, se vino al lugar donde podía encontrar al Dios vivo. Llegó, se postró, era tanta la aflicción que había en su alma
que solamente podía mover sus labios. No salían palabras, el dolor era tan grande que ella solamente movía sus labios y decía: Dios, si quitaras esta afrenta de mí, si te acordares de mí y me dieres un hijo, lo consagraré a tu servicio. Y sabe una cosa, un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Oyó la voz de esta hija de Abraham, y llegó en ese momento el sacerdote y le dice: ¿hasta cuándo estarás ahí ebria? El hombre pensó que estaba borracha, y ella le dice: no, Señor mío, hay dolor en mi alma, hay dolor en mi corazón. Oro a Dios y Él reacciona y dice: como que la embarré. Hay veces que nosotros no sabemos lo que un hombre, una mujer de Dios puede estar viviendo. Solo Él, que conoce el corazón. Por eso el Señor Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El único que puede juzgarnos se llama Jesucristo, porque Él fue el que murió, resucitó y nos justifica. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y le dice: levántate, ve en paz, y Dios haga conforme a tu petición. Alabado sea el Señor. Y en 1 Samuel capítulo 1 versículos 2, 26 dice: y bueno, ella fue y efectivamente quedó embarazada y cumplió su promesa. Trajo y consagró a su hijo al Señor. El problema, hermanos, es que en muchas oportunidades un hijo de Dios, una hija de Dios, atraviesa un momento difícil, clama a Dios y le promete: Señor, si tú me levantas, si tú haces, yo te prometo. Y no lo cumple. Esta mujer cumplió, trajo su niño al sacerdote y le dice: mira, por él oraba ese día que tú me dijiste que estaba ebria. Y lo consagró a Dios. Y este niño empezó a crecer, y dice versículo 1 Samuel 2:26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, esto es muy grande. Ser aceptos primeramente delante de Dios, pero también delante de las personas. Dios colocó la gracia tan tremenda en este varón que, a diferencia, escúchenme atentos, a diferencia del resto de los profetas de Israel, ese hombre toda la vida el pueblo de Israel lo respetó. Jeremías hablaba palabra de Dios, pero se levantaban en ira y crujían los dientes y se iban contra él, porque él les predicaba y les hablaba lo que Dios ordenaba. Pero habían falsos profetas, así como hoy día también los hay. Solamente le hablan cosas halagüeñas, pero en el momento que debe haber una exhortación no la hay. Les interesa el dinero, les interesa la fama. Jeremías no. Jeremías hablaba lo que Dios le mandaba, y eso hacía que la gente se llenara de rabia contra él. Y habían otros que se levantaban y decían todo lo contrario a lo que el varón de Dios decía. Fue metido preso, sufrió. Le llamaban el profeta llorón. El hombre lloraba todo el tiempo: Dios, ¿por qué me manda a mí a hacer esto? No me creen. Y Dios le decía: no es a ti, es a mí que no me creen, porque tú hablas lo que yo te doy. Que el Señor nos ayude para reconocer la voz de Dios, para reconocer cuándo es una palabra es dada por Él y cuándo es intelecto de una persona o algo mecánico, pero que lo dice sin autoridad, sin vivir lo que está enseñando. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Recordemos que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía solamente sobre 3 clases de personas. ¿Quiénes eran? Sacerdotes, profetas y reyes. Sobre nadie más. Y Dios hablaba a través del profeta o a través del sacerdote, pero más del profeta. Alabado sea Dios.
Pero en ese momento, hermanos, el pecado había crecido tanto que aún los profetas estaban en pecado y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Pero había un varón cuyas rodillas no se habían doblado delante del sistema del mundo, delante de Baal, sino que era recto delante de Dios. Alabado sea el Señor. Miremos qué ocurrió en 1 Samuel 3:19. Gloria a Dios. 1 Samuel 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto es grande, hermanos. Dios siempre honró lo que este varón hablaba por sus labios al pueblo de Israel. Nunca cayó en tierra. Quiere decir, todo lo que Dios habló a través de Samuel, todo se cumplió. Y este varón Samuel fue usado por Dios para ungir al rey David. Y para hablar del rey David, recordemos que precisamente Saúl, primer rey que el pueblo había pedido, Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Y ahí fue cuando dijeron: queremos rey como el resto de las naciones. Y empezaron a clamar que querían un rey, y Dios les dio rey. Pero el rey falló, porque todo hombre falla. El único que no falla es Dios. Alabado sea Dios. Y le decían: ¿cómo el resto de las naciones tiene reyes? Hermanos, Dios es personal. Y esto, hermanos, es importante que cada uno de ustedes que están acá y los que están a través de las redes sociales lo graben en su corazón. Porque de pronto Dios puede llamar de pastor a alguno de ustedes o a algunos de ustedes. Nunca un pastor llamado por Dios hará lo que los demás consiervos hacen. Que si los demás consiervos tienen ministerio de jóvenes, entonces ya se formó algo cuadriculado. ¿Y dónde está el mover del Espíritu Santo de Dios para hacer como Él quiere? Aló. ¿Qué debe hacer el pastor llamado por Dios? Meterse delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué debo hacer acá? ¿Cómo voy a dirigir tu obra? Y si el Señor le muestra, haga grupos, pero que sea Él, pues hágalos. Y Dios a cada uno le da su llamado y su estrategia, o mejor, la sabiduría de Dios para cada hombre que Él llama a ser un instrumento en las manos de Dios. Alabado sea Dios. David era el único que realmente trabajaba, honraba a su padre, pero su padre no lo tenía en cuenta. Hay hijos que de pronto dicen: mi papá no me tiene en cuenta, y de pronto de manera injusta así es. Era el único que estaba cuidando las ovejas. Dios envió al profeta Samuel a ungir ese día al reemplazo del primer rey que había sido de acuerdo a la voluntad del pueblo de Israel, mas no a la voluntad de Dios. Y Dios: ya quieren rey, bueno, listo. Pero ahora escogía uno conforme a su corazón. Y mandó al profeta a la casa de Isaí, y de inmediato Isaí manda llamar al más fornido, porque eran de guerra, rubio, grandes, aparentes. Miren, Dios, en nosotros los seres humanos miramos la apariencia. De pronto un hombre alto, y qué tal que Dios escoja uno bajito. Gloria a Dios. El ser humano siempre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira su corazón. Y empezaron a desfilar cada uno de los hijos de Isaí, y el profeta decía: no es, no es, no es. Y le dice: ¿no tiene más hijos? Dice: cierto, se me olvidaba, es que David está por allá con las ovejas. Mándelo llamar, porque de hecho nos sentaremos a la mesa hasta que no venga. Y entró David, y de inmediato Dios hizo que lo ungiera como rey. Alabado sea Dios. Resulta que ya había sido ungido como rey, pero seguía trabajando, y sus hermanos iban a la guerra. Y un día cualquiera dijo: Dios lo envía a ver a sus hermanos. Se encuentra con sus hermanos y le dice: este sinvergüenza vino a mirarnos. Pero en ese tiempo había un gigante llamado Goliat que tenía atemorizado a los escuadrones del Dios viviente.
en la mañana y en la tarde y les decía: mándenme uno de ustedes y que pelee conmigo, y si yo lo venzo, ustedes todos serán mis esclavos, y si usted me vence a alguno de ellos, seremos sus esclavos. ¿Quién se iba a atrever a levantarse delante de Goliat? Los hermanos de David, las rodillas les aplaudían, y cada uno de los que habían ahí del ejército de Israel. Pero resulta que llegó David y escuchó la forma como ese incircunciso estaba tratando al escuadrón del Dios viviente. Y va y se presenta y dice: yo peleo con él. Y era un peladito jovencito, todos lo miraban, se burlaban de él. Pero él dijo: yo me enfrentaba al lobo, al oso, que llegaba a robarse una oveja, y yo lo descoyuntaba y lo mataba. Así será este incircunciso. Hermanos, se requiere determinación. Se requiere creerle a Dios. El que me libró de esos animales me librará de este personaje, me librará de este gigante. Entonces, ¿qué ocurrió? El mismo rey lo manda a llamar y le dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué tal si David le escucha al rey esas palabras? ¿Qué hubiera ocurrido? Viene un demonio de cobardía, pero él había escuchado y leído cuando Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. David no permitió que el rey lo desanimara. ¿Cuántas veces Dios le ha dado a usted una palabra acá en este lugar o en otro lugar, y usted, en lugar de tomarla y recibirla, ¿qué ha hecho? Permite que un rey del mundo le dé una palabra de desánimo y se le olvida lo que Dios le habló, de la empresa, del hogar, de su futuro, de lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios nos dé una palabra, creámosle a Él, porque si escuchamos a Saúl, se desanima, hermano. Alabado sea Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía algún león u oso, yo lo tomaba, y ese trataba de tomar algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Alabado sea Dios. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no se miraba como lo veían los demás hombres, como lo veían los demás seres humanos. David se miraba a sí mismo como Dios lo veía a él. ¿Cuántos pueden en esta mañana mirarse? No como el demonio de juicio, porque de pronto usted falló, le está diciendo y lo está poniendo debajo de sus pies. ¿Cuántos pueden mirarse en este momento lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita todo pecado? ¿Cuánto podemos decir: yo soy hijo de Dios, yo no le creo al diablo, yo no le creo a las circunstancias, yo creo lo que mi papá me habla a través de su palabra, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios? Y así se levanta el mismo diablo, sale en el nombre de Jesús, porque nos ha sido dado poder sobre todo demonio, nos ha sido dado poder sobre toda circunstancia. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción y la certeza y la seguridad de lo que esperamos de Dios, de lo que Dios nos dice en su palabra es verdad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Añadió David, versículo 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Lo mismo que le dijo Elí a Ana. El enemigo tratará de desanimarnos,
Pero cuando hay en un hijo de Dios o una hija de Dios una palabra que ha recibido de Dios y el enemigo ve que no puede desanimarlo, ¿sabe qué hace? Se quita y lo deja que cumpla el propósito que Dios tiene con él o con ella. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Oído nuevamente, les llamo la atención en este sentido, igual que anteriormente. Ojo, leamos no lo literal, sino lo espiritual. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David de su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Qué es ponerse la armadura del rey o de su líder o de otro personaje? Es recibir lo que quizás Dios le dio a él, pero no a mí. Y Dios quiere que cada uno de nosotros recibamos de Dios no lo que tiene para el otro pastor, sino lo que tiene para mí. La visión que Dios da a cada ministerio, hermanos. Esto es el ejemplo. La armadura ajena. Hermanos, no podemos tener armaduras, diseños que Dios le dio a otro. Debemos meternos con Dios para que Él me dé a mí la misión y la visión que debo cumplir como ministerio. Y ahí está escrito lo que Dios ha dado a este lugar. Mira ahí donde está Loner, mira ahí a su izquierda. Ahí están los puntos que Dios me dio en oración, en ayuno, para que desarrollemos este ministerio. Y cada uno de ustedes debe mirar allá y decir: ¿dónde estoy yo ahí? Porque es la armadura, es la ropa que Dios le dio a la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria a desarrollar. Hermanos, y en el nombre del Señor Jesucristo este ministerio irá a las naciones. Abrirá obras en muchos lugares de Colombia y del mundo. Y Dios, de una manera sobrenatural, permitió que tengamos una obra en Barbosa, en Barrancabermeja, Santander. Y allí Dios se está moviendo con poder. Y se abrirán en muchos lugares de Colombia. Y quizás esos líderes que Dios llevará están delante de mí en esta mañana. ¿Qué hay que hacer? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones. No resistan a la palabra que Dios da. Alabado sea Dios. Dios me ha hecho sentir que muchas veces la palabra que Él ha dado ha sido rechazada, no ha sido recibida. Alabado sea Dios. Y Dios quiere que aprendamos a oírlo, a creerle y a obedecerle. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces David se quitó lo que le había puesto el rey. Alabado sea Dios. Y miremos primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 48 al 51. Y aconteció que cuando el filisteo, antes de esto, David, ¿qué hizo? Tomó un saquito pastoril que él cargaba, echó 5 piedras y su honda. Era la armadura que Dios le había dado a él. Quizás no hemos avanzado porque hemos tomado lo que no es de nosotros, lo que Dios no nos ha dado a nosotros. Y Dios quiere que usted tome lo que Él te dio a ti. Fue lo que hizo David. Tomó el saco pastoril, tomó su honda. Alabado sea Dios. Y dice la palabra en 1 Samuel 17, del 48 al 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hermanos, debemos estar listos siempre. Que usted va en la calle y necesita predicar, el Señor dice: abre tu boca que yo la llenaré. Que usted entró a la iglesia, el pastor no le había dicho nada y dice: hoy va a predicar usted a este lugar. No les haga extraño, en cualquier momento ocurre. Porque es que cada hijo de Dios es un soldado del Señor Jesucristo. Que tenemos que tener el fusil listo y dispuesto, la espada, para en el momento que sea necesaria, ahí está. Alabado sea Dios. Así lo hizo David.
se dio prisa, vio al filisteo y ya se le adelantó. Y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Podemos imaginar esa escena. Se viene ese tremendo gigante y David no se atemorizó. Muchas veces cuando nosotros vemos un problemita pequeño, el enemigo lo hace ver un problemón. Alabado sea Dios. Debemos hacer lo correcto. ¿Sabe por qué Dios honró a la hermana Laura? Porque en ese momento ella trató, cuando su esposo recibió el disparo en el corazón y cayó, le dieron al hermano de él, le dieron a la esposa del hermano, a ella Dios la guardó. Apenas logró que su esposo estuviera en el hospital, ¿qué fue lo primero que hizo? 3 de la mañana, le dio pena, no hizo lo que debía hacer, llamó al pastor. Seguramente le clamó a Dios, Dios le colocó, llame al pastor, y a esa hora me despertó y empezamos a orar los dos. Y clamamos a Dios, y Dios honró su fe, al punto que a los 2 días ya estaba desentubado. Eso no sucede. Lo entubaron el domingo, el lunes ya le habían quitado el tubo de la boca, con un disparo cerca del corazón. Yo no sé si lo rozó, milímetro, pero alcanzó obviamente a afectarlo, porque cuando él recibió el disparo, de una vez cayó inconsciente. Alabado sea Dios. Se adelantó la hermana, antes que el médico le dijera no hay nada que hacer, clamó a Dios. David, cuando se le viene semejante gigante, ¿qué hizo? Mete la mano rápidamente, toma la onda y ¡pah! En toda la frente, hermano, cayó al piso. Si usted, cuando se le levante un problema, inmediatamente se adelante y clama a Dios. En Proverbios dice la palabra: de nada sirve el encantador después que la serpiente ha mordido. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos estar dispuestos todo el tiempo, y por si acaso apenas nos despertamos, atamos todo peligro que pueda haber. Antes de salir de casa, cuando llegamos a casa, levantamos las manos: Padre, gracias, llegué sano y salvo. Y soy tan exagerado, hermanos, ¿cuánta gente cada día en Bogotá sale y nunca regresa? ¿Qué días íbamos de acá de la congregación con el hermano Diego? Y aquí abajito en la segunda vuelta, la segunda curva, 5 carros chocados. Y él iba por el centro. Más adelantico andamos como 4 o 5 cuadras. De nuevo estábamos, él iba por el centro y sintió hacerse a la derecha. Y el que se hace a la derecha cuando pa, 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 como 6, todos. Eso fue uno tras de otro. Si él no hace lo que Dios le colocó, estar dispuestos a oír la voz de Dios y obedecerle. ¿Sabe que Dios nos habla todos los días? Hermano, ¿usted es consciente que Dios te habla todos los días? Y no solo a través de la palabra que Dios me da para enviar al grupo de la iglesia. A ver, delante de Dios, ¿cuántos la escuchan cada día y la comparten? Levante la mano. El Señor les multiplique, gloria a Dios. El Señor envía esta palabra para la iglesia cristiana de Restauración, unción, poder y gloria. Pero aparte de ello, Dios te habla todo el tiempo. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en ti y la voz del Espíritu es suave. Allá eso que usted siente, uy, yo sí sentí hacer algo y no lo hice, era la voz del Espíritu Santo. O lo obedece y dice, ¿qué tal si no escucho? ¿Qué tal si me voy por ahí? David sintió la voz de Dios, rápidamente avanzó, hizo lo que debía hacer. Y dice la palabra: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron esto, a su paladín muerto, huyeron. Hermanos, ¿sabe qué significa? Eso lo hizo David, fue literal. Tomó su honda, su piedra, derribó al gigante. Era un gigante real, literal. ¿Qué me habla a mí hoy como hijo de Dios esta palabra? Que hoy mi honda es mi boca.
Y esa piedra es la espada del Espíritu. Y cuando se levanta un problema, y yo cito la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le ordeno a ese demonio que salga. Debe salir en el nombre del Señor Jesús. Hoy la onda es mi boca y la piedra es la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice, no que Pedro fuera la roca, sino la revelación que Dios le dio a Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca, la revelación. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios no edificaba la iglesia sobre un hombre, porque los hombres somos imperfectos. La edificó sobre Cristo Jesús. Él es la roca. Por eso el que está edificado en él, aunque vengan problemas, ríos tambaleará. El diablo se reirá y le dirá, ya la derroté, ya lo derroté, ya no se levanta. Pero resulta que tú has puesto tus ojos en el Señor Jesucristo y Él te levanta, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Alabado sea Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Ahora, para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, que el Espíritu Santo me dé sabiduría. Lo primero que puedo decir es que Él dejó su trono de gloria. Aló. El Señor Jesús, antes de venir a la tierra, estaba en la eternidad. En lo que existe, por Él fue hecho y para Él. Y Él se despojó y se hizo como uno de nosotros y vino a la tierra para salvar a la humanidad. Alabado sea Dios. Él dejó su trono de gloria. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, atentos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea Dios. Él dejó su trono de gloria. Se humilló cuando se hizo como uno de nosotros, cuando se hizo hombre. Yo coloco un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es para tratar de hacerme entender de mejor manera o de forma más clara. Imagínese usted en el campo, en la selva, y usted ve un caminito de hormigas, todas con su hojita al hombro. Todas están trabajando y de repente usted escucha una estampida de elefantes que van a pasar justo por donde están las hormiguitas, y usted siente compasión porque las van a aniquilar a todas. Y empieza: hormiguitas, oríllense, las van a matar, quiten de ahí, háganse a un lado. No, así estaba la humanidad. Iba al abismo. Dice la palabra que Dios miró y no había uno siquiera que hiciera lo recto, que buscara a Dios, no había uno. Y ese hombre que miraba las hormigas, entonces dice: ya sé, me convertiré en hormiga y les hablaré en su idioma. Pero no le creyeron. El Señor Jesús dejó su trono, su gloria, y se convirtió en un hombre para hablarnos en el idioma en ese momento. ¿Y qué hicieron? ¿Le oyeron? Alabado sea Dios, gloria al Señor. Vino a la tierra siendo el rey, el dueño del mundo. ¿Sabe dónde nació? Le llaman pesebre, pero realmente es un establo. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito mira, acá hay gente que dice su hijo primogénito, el primero. ¿De quién habla? De la Virgen María. Y dio a luz su hijo primogénito. Primogénito es el primero. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era el hotel donde estaban los huéspedes. No hubo lugar para que la Virgen entrara ahí y diera luz al Señor Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió? Alabado sea Dios. Le tocó entrar al parqueadero del hotel. En esa época los carros que ellos tenían eran camellos, asnos, mulos. Y había allí estiércol de esos animales. Era el establo. Ahí entró la Virgen y ahí nació el dueño del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde ese lugar, que Jerusalén, Belén, es el centro de la tierra, literalmente hablando,
Cuando llega un ser por esa puerta, lleno de pecado, lleno de inmundicia, su corazón está peor que el establo donde nació el Señor Jesucristo, y viene y abre su corazón al Señor, empieza desde dentro del corazón a limpiarnos. El Señor Jesús desde ese lugar empezó a limpiar a la humanidad. Nació en el lugar más humilde, en medio de animales y de estiércol, siendo el dueño del universo. Alabado sea Dios. Hizo todo tipo de milagros, de señales, creció, empezó su ministerio. Sus propios hermanos, hijos de José y María, no creían en él. Si te quieres manifestar y lo invitaron a la fiesta, pues vaya, manifiéstese. No creían en él, dice la palabra. Llegó a las bodas de Caná de Galilea, van a la Virgen María y le dicen: se acabó el vino, y ella les dice de una vez: Dios sabía lo que ocurriría después. La Virgen María que adoran hoy día, las 11,000 vírgenes, es Diana de los Efesios, y antes era Artemisa. Y la Virgen de una vez deja la doctrina y la enseñanza: ¿por qué vienen a mí? ¿Yo qué tengo que hacer? Hagan lo que mi hijo les ordene, lo que mi hijo os mande. La Virgen nunca le quitaría la gloria a Dios ni a su hijo. Y de una vez les dice: hagan lo que él les ordene, lo que él les mande. Entonces, conclusión, transforma el agua en vino y empieza el ministerio. Multiplica los panes, los peces, alimenta multitudes, limpia a los leprosos, resucita a Lázaro, le da vista a los ciegos y hace milagros que nadie, sino solo Dios, podía hacer. ¿Qué recibió a recompensa? Los que gritaron: Hosana, Hosana al Hijo de David, y tindaban mantos y ramas y de todo lo que aún celebran el día domingo. Esas mismas multitudes gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Los llevaron a la cruz. Y allí en la cruz, nosotros sabemos que él habló y dijo muchas palabras. Sin embargo, hay dos que voy a tomar. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Señor Jesús estuvo todo el tiempo la deidad. La presencia del Padre estaba en él, el Espíritu de Dios estaba en él. Pero ahí en la cruz, en el momento que caía el pecado de la humanidad sobre él, el Espíritu de Dios salió de él y quedó Jesús de Nazaret. Jesús 100% hombre, y tuvo que soportar ese dolor, el desprecio de la gente. Él veía ahí quizás de los que habían sido leprosos y él le había sanado. Veía ahí de los que se habían alimentado cuando él multiplicó los panes y los peces. Y ahora su padre lo deja solo en ese momento. Y era necesario que eso ocurriera por dos motivos. Lo he enseñado en el discipulado, pero hoy lo comparto nuevamente. Era necesario que el Padre saliera del Señor Jesús por dos motivos. El primero, porque un hombre, 100% hombre, Adán, había entregado gratuitamente a la humanidad al pecado y a la muerte. Se hacía necesario que se cumpliera lo que está escrito: se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y tenía que ser 100% hombre como lo fue Adán. Y ahí en ese momento el pecado de cada uno de nosotros caía sobre él. Segunda causa por la cual Dios salió de él: porque Dios es santo, y donde hay pecado él no está. Y sobre el Señor Jesús había caído tu pecado y el mío y el de toda la humanidad. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Consumado es, hecho está. El Señor Jesucristo cumplió
la misión, el propósito por el cual se había hecho hombre. En ese instante se había hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba cumplido. La humanidad y el que creyera en él, de a partir de ese instante, sería salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos el nombre de Jesucristo para salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, porque Él fue el único que se volvió hombre, como tú y como yo, y en la cruz dio su vida por cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú te hiciste como nosotros, porque diste tu vida. Y somos salvos no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Tú pagaste el precio más alto para que cualquier ser humano de la tierra que vuelva su corazón a ti sea salvo. Gracias, Señor Jesús, porque la salvación es un regalo, el regalo más grande que puede recibir un ser humano. Vale lo que valió tu vida, el precio de tu sangre, y tu sangre no tiene precio. ¿Con qué compraría un ser humano la salvación? ¿Con el oro del mundo? El oro es tuyo y la plata es tuya. Todo es tuyo, Dios. Nos salvaste por amor y misericordia. Perdónanos cuando a veces tenemos tan en poco lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Dios. En el nombre del Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hecho está. Hecho está en el nombre del Señor Jesús. Él ya hizo lo que tenía que hacer, alabado sea Dios. Gloria a Dios. El precio para obtener la victoria y el rema para alcanzarla es el título del mensaje. El precio para alcanzar la victoria y el rema. Rema es palabra de Dios revelada en un momento dado a una persona dada. Dios ha dado esta palabra y yo creo que hoy Dios te ha hablado, si has estado conectado. ¿Qué debes hacer para vencer y salir de esa situación en que te encuentras? El Señor ya lo hizo todo por ti. Él ya lo hizo todo. Alabado sea Dios. José se esforzó y fue valiente para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo pecaré delante de Dios? Y huyó. Dejó su ropa, pero se conservó íntegro para Dios. Samuel también se esforzó para cumplir la misión que Dios le encomendó desde niño y ungió al profeta. Alabado sea Dios. David se esforzó para libertar a Israel del miedo y del sometimiento que se encontraba en ese momento. El Señor Jesucristo dejó el trono de gloria, se hizo hombre, se esforzó y cumplió la misión para salvar a la humanidad, para borrar tu pecado. ¿Por qué te vas a esforzar tú? ¿Por qué nos vamos a esforzar nosotros? ¿Por qué vamos a ser valientes? Alabado sea Dios. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, yo te doy gracias, porque si estamos hoy acá, cada uno de nosotros, es por tu misericordia, es por tu amor. Nosotros reconocemos que sin ti no somos nada, y sabemos que tú sin nosotros eres Dios y seguirás siendo Dios.
Así como Elías un día le decía al pueblo de Israel: la vida y la muerte están delante de ti. Si Jehová es Dios, síganle, obedézcanle. Y si Baal, pues váyanse con Baal. Pero no caviléis más en dos pensamientos. Padre, en el nombre del Señor Jesús te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Te doy gracias por cada persona que está a través de las redes sociales, porque yo creo que tú nos estás hablando, que tú hoy nos muestras que somos salvos es porque tú eres bueno. Tú nos muestras que nos amas tanto que dejaste tu trono de gloria, que diste tu vida en la cruz del Calvario para que fuéramos salvos. Y ese es nuestro precio. El precio tuyo de tu sangre es lo que cada uno de nosotros valemos. Por eso cuando el enemigo trata de menospreciar mi vida, yo recuerdo cuánto valgo. Yo valgo lo que vale tu sangre preciosa. Tu sangre no tiene precio y diste tu vida por mí. Eso valgo yo delante de ti. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no soy lo que las circunstancias dicen que soy. Yo soy lo que tu palabra me dice que soy. Y tu palabra dice que soy hijo tuyo, Padre. Y yo lo creo. Qué bueno que abra tu boca y diga: Padre, yo creo que yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Hoy me reconcilio, hoy me arrepiento contigo. Hoy vuelvo a tus brazos. Yo quiero invitar. Hoy yo siento algo de parte de Dios. El Señor quiere restaurar tu corazón. No importa que tú estés viniendo a la congregación, no importa que tú cantes, aunque prediques, pero hoy el Señor quiere que de verdad se vuelva de corazón a Él y le obedezca. Si tú crees que el Señor te está hablando, te invito a que pase al frente en el nombre del Señor Jesús. Pero si pasas al frente, sepa que cuando vuelva atrás no serás la misma persona. Algo tiene que ocurrir. Algo de Dios tiene que ocurrir en el nombre de Jesús.